La Zaraat en una casa. Primera parte. En los mensajes... Perdón. En los mensajes sobre Vayikra, en el capítulo 13, vimos que podía haber Zaraat en una persona y también en sus vestiduras, ¿no es cierto? Lo que acabamos de ver. En este mensaje vamos a considerar la Zaraat que hay en una casa, que se nos muestra en el capítulo 14. Entre la Zaraat de las vestimentas y la de una casa tenemos la purificación del Metzorah, pero vamos a dejar este tema para los próximos capítulos porque es más de uno. Así que junto las vestimentas con la casa y terminamos este tema que tiene que ver tanto con el comportamiento personal en cuanto a las vestiduras como a la casa, que significa la congregación. Un detalle con respecto a esta última Zaraat mencionada es que el problema de la Zaraat en una casa solo afectaría después de que Israel entrara en la tierra prometida. ¿Sí? Esto hay que tenerlo en cuenta. Esto es para cuando entraran en Canaán, ya que la casa sin duda debe ser hecha de piedra o de ladrillo de barro, como vamos a ver las descripciones. Esta ley no tenía nada que ver con las tiendas que estos israelitas estaban usando en el desierto, ¿sí? Hay muchas instrucciones en la Torá que corresponden a cosas que únicamente serían aplicables al entrar en la tierra prometida. Así que no debemos sorprendernos de que Abba nos diga muchas cosas que no son para que salgamos corriendo ahora. Ay, me va a poner lepra en una casa, tengo que salir a edificar una casa, porque si no, ¿dónde me va a poner la lepra? No tiene ningún sentido, pero nuestros razonamientos generalmente corren por ese lado. Entonces hay muchas cosas que Él nos las dice, nos las advierte, porque van a ser utilizadas y aplicadas en el futuro. ¿Por qué hace eso? Primero, porque Él es la profecía con mayúsculas, ¿sí? Él es el que dice las cosas desde antes de que sucedan. ¿Para qué? Para que creamos que Él lo advirtió. Y en segundo lugar es porque, bueno, así ha sido determinado y Él quiere que ver si nosotros realmente prestamos atención a lo que nos está diciendo. Y si en el momento en que suceden las cosas decimos, Él lo dijo. Entonces, todas las cosas que se abarcan en el libro de Vayikra son tipos, ¿sí? Lo hemos estado viendo. Estas cosas incluyen también la casa mencionada en el capítulo 14. Con base en el principio de que Vayikra fue escrito en forma de tipos, podemos interpretar esta casa que vamos a estudiar como un tipo de la congregación de la casa de Yahweh mismo. En calidad de creyentes del Berij HaDashah reconocemos que nuestra verdadera casa no es nuestra casa física, sino la congregación, o sea, el cuerpo. Sin una vida de congregación apropiada, no tenemos hogar. Únicamente cuando estamos en la congregación y llevamos una vida de congregación apropiada, nos sentimos verdaderamente en casa. Muchos han testificado que al entrar en la vida de congregación se sintieron finalmente en casa. Por lo tanto, la vida en Vayikra 14 tipifica a la congregación, la cual es nuestra casa, nuestro hogar y también el hogar del Padre, ¿sí? Y la Zaraat que hay en una casa representa los pecados y maldades presentes en una congregación. Yahweh les habló a Moshe y Aarón diciendo, cuando ustedes entren en la tierra de Canaán que les doy como posesión, y yo coloque plaga de Zaraat sobre una casa en la tierra que ustedes posean, el dueño de la casa vendrá y le dirá al sacerdote, algo parecido a una plaga ha aparecido sobre mi casa. Este pasuk 34 dice que Elohim pondría infección de Zaraat en alguna casa en la tierra poseída por Israel. Esto significa que cuando la condición de una congregación se vuelve anormal, Elohim hace que el pecado de Zaraat se ponga de manifiesto en dicha congregación, con lo cual Él les recuerda, les advierte a los creyentes que ya no tienen un hogar donde vivir, que han estado haciendo cosas equivocadas, que ya no pueden disfrutar de todas las bendiciones prometidas por Elohim en su salvación. Esto no es el enemigo. Es Elohim mismo quien dice, yo colocaré una plaga. Cuando la congregación se vuelve leprosa, enferma a causa de los pecados, las maldades cometidas, tenemos la sensación de que hemos perdido nuestro hogar, de que nos hemos quedado sin hogar. Más aún, cuando la congregación está enferma de Zaraat, perdemos nuestro deleite de Mashiach. Ya que la vida de congregación ha dejado de ser apropiada, no podemos disfrutar de todas las bendiciones prometidas por Elohim en su salvación.
El dueño de la casa debía acudir al sacerdote para informarle, porque, como ya vimos, únicamente el sacerdote puede distinguir, determinar, decretar, sentenciar, ¿sí?, entre lo puro y lo impuro, que no es entre lo bueno y lo malo. No insistamos con ese otro árbol. Esto significa que los hermanos que llevan la delantera o quienes se preocupan en las congregaciones acuden a la autoridad delegada, al representante del Adón, y le informan acerca de lo que ha sucedido. Esto es lo que debemos hacer cuando la congregación está enferma. El sacerdote hará que vacíen la casa antes de que entre el sacerdote a examinar la plaga, para que nada dentro de la casa quede impuro. Después de eso, el sacerdote entrará a examinar la casa. Entonces, esto significa hacer lo más que se pueda para prevenir y eliminar cualquier contagio. Primero se saca a toda la gente de adentro, ¿sí? Si queremos detener el contagio, debemos tener cuidado con lo que hablamos, ya que los chismes van a propagar la enfermedad. Generalmente la boca es uno de los canales o conductos más danificantes que pueden existir en cualquier situación de enfermedad. Por experiencia sabemos que los chismes, cualquier tipo de comentario, ¿no es cierto?, negativo, hacen que la enfermedad contagiosa se propague en la congregación. Si escuchamos chismes, nos vamos a contaminar. Si no nos guardamos, o sea, nos protegemos, evitamos todos los chismes, ayudaremos a detener la propagación de esa enfermedad contagiosa, que es como un reguero de pólvora, pero si vos apagas la mechita acá, no corre más ese reguero. Después, el sacerdote entra y examina la casa. Esto representa el hecho de que el Adón viene a examinar. ¿Sí? No es solamente un hermano, puede ser un hermano con una cuestión física, sí, ciertamente, pero es el Adón mismo el que está acá. No nos olvidemos que nosotros tenemos la autoridad delegada del Adón, sobre todo los cabezas, sobre todo los que son autoridad delegada en un determinado lugar, de manera tal que es como el Adón viniera directamente a ver las cosas, realmente las está mirando, por eso está propiciando toda la situación para que todo sea expuesto. Entonces, este examen no tiene como finalidad condenar, sino que es gracia con la finalidad de limpiar, como todo lo que tiene que ver con la Zarat. Si cuando examine la plaga se encuentra que la plaga en las paredes de la casa consiste de unas líneas verdosas o rojizas que se ven más profundas que la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la entrada de la casa y clausurará la casa por 7 días. Esto significa que el problema de la congregación no es algo superficial, sino algo más profundo, está por debajo de la superficie. La comunicación, la comunión de la congregación deberá ser mantenida bajo observación durante un periodo completo de tiempo. Cuando se da esta clase de enfermedad en la vida de congregación, los ancianos, los hermanos responsables deben hacer todo lo posible por estar atentos a la comunicación entre los santos, entre los hermanos y la comunión que ellos tienen entre sí durante un periodo completo. Cuando hablamos de un periodo completo no quiere decir que vamos a tener que cerrar por una semana, no se refiere a eso. Un periodo completo, el Padre determina cuáles son exactamente los periodos en cuanto a las cosas que nos suceden en la vida cotidiana. No hagamos cuenta, porque Él sabe perfectamente cuáles son los tiempos que deben ser utilizados. Cuanto más se practique esta clase de observación, mejor, siempre con la finalidad de erradicar toda raíz de murmuración y chisme, no de andar vigilanteando a todo el mundo, obviamente. Al séptimo día el sacerdote volverá. Si ve que la plaga se ha extendido por las paredes de la casa, el sacerdote mandará que se saquen las piedras que tienen la plaga y que las arrojen fuera de la ciudad en un lugar impuro. Examina entonces la casa después de ese periodo y si la infección se ha extendido más todavía en las paredes de la casa, manda que saquen las piedras en que está la infección y que las echen fuera de la ciudad a un lugar inmundo. Esto significa que después de haberlo sometido a observación por un periodo completo de tiempo, si el problema de la congregación continúa extendiéndose, el creyente o creyentes involucrados en este problema van a ser separados de la comunión de la congregación y van a ser considerados inmundos como los de afuera. En el nombre de nuestro Adón Yahshua, reunidos ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Adón Yahshua, entreguen al Satán para que reciba un castigo en su carne, a fin de que su espíritu se salve en el día de nuestro Adón Yahshua el Mashiach. La jactancia de ustedes no es buena.
Sí, qué jactancia estaban dando. Ellos se jactaban de que eran tolerantes, de que eran buenos con el hermano que estaba haciendo cualquiera, ¿no es cierto? ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa sin levadura como lo son. Porque al Mashiach, nuestro Cordero Pascual, ya lo sacrificaron. Así que celebremos la fiesta. No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con un pan ácimo, de sinceridad y de verdad, de decir las cosas como son. Les escribí en una carta que no se asocien con fornicarios. No me refería en absoluto a los que de este mundo son fornicarios, avaros, estafadores o idólatras, pues en tal caso tendríamos que salir del mundo. No se trata de eso, ¿entienden? Pero ahora les escribo que no se asocien con ninguno que, llamándose hermano, sea fornicario, avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera coman. Con esa persona que insiste en mantener su pecado, ni siquiera coman. Pues, ¿por qué tengo yo que juzgar a los que están afuera? Ustedes deben juzgar a los que están adentro. Ustedes deben juzgar a los que están adentro. Pues a los que están afuera, Elohim los juzgará. Pero quiten al malvado de entre ustedes, dice Shaul, bastante enojado en Corintios Aleph, capítulo 5. Esto significa que cuando la congregación padece de cierta enfermedad, los ancianos primero deben observar la situación. Si el problema empeora, se debe separar de la comunión, de la comunicación de la congregación, el origen del problema. ¿Sí? En este caso era ese creyente que estaba cometiendo pecados abiertos. ¿Sí? El creyente o los creyentes involucrados en la enfermedad, las piedras contaminadas tienen que salir hacia afuera. Y eso es a fin de detener la propagación de la enfermedad y eliminarla. De hecho, tal vez se tenga que tomar medidas con respecto al problema desde diferentes ángulos. La manera en que hagamos frente a la situación dependerá de que hayamos observado y de que la sabiduría que recibamos de parte de Elohim sea aplicada. Deberán raspar completamente la casa por dentro y el polvo que le quiten al rasparla lo tirarán fuera de la ciudad en un lugar impuro. Esto significa que a causa de unos cuantos creyentes será necesario depurar la congregación entera. Y todo cuanto sea purgado deberá ser sacado de la congregación fuera del campamento por ser inmundo. Entonces tomarán otras piedras para reponer esas piedras con ellas y tomarán otra mezcla y volverán a recubrir la casa. Poner otras piedras en el lugar donde estaban las piedras que fueron quitadas significa que otros creyentes llenan el vacío que había quedado. Cuando la congregación se enferma de Sarahat, a menudo es necesario separar de la comunión de la congregación a los santos involucrados en el problema. Eso cuando no se separan solos. Esto dejará un vacío, ciertamente. Debemos procurar llenar ese vacío con otros creyentes que el Padre mismo se encargará de traer. Nadie es insustituible y eso debemos entenderlo y metérnoslo en la cabeza. Y quien insista en su comportamiento rebelde será sacado de la pared y sustituido por una nueva piedra limpia. Pues produzcan los frutos del arrepentimiento y no se pongan a decir dentro de ustedes mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque les digo que aún de estas piedras Yahweh puede levantarle hijos a Abraham. El volver a recubrir la casa con cal se refiere al proceso de blanqueamiento que el Ruach está realizando en esa congregación, como ya vimos, ¿no es cierto?, lo de blanquear. El Sarahat blanquea nuestros pecados internos, los saca a la luz y los deja blancos como la nieve. La nueva congregación también debía ser blanqueada, renovada con nuevas experiencias de las obras de gracia del Adón. Tenemos que tener un espíritu renovado siempre, porque el espíritu que se renueva constantemente no tiene mucho tiempo para andar haciendo protestas.